Hola amigos y hermanos, un abrazo cordial para todos y cada uno de ustedes. Que la paz y la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Un verdadero placer, un privilegio compartir una vez más la palabra de Dios a través de este medio. Te doy un abrazo de bienvenida y gracias por estar aquí. Tú sabes que estamos en un tiempo muy especial, un tiempo que algunos han llamado tiempo de transición, otros ya de una forma más científica, más formal, lo han llamado la nueva normalidad. Este periodo en el cual todos los países van volviendo después de permanecer varios meses en confinamiento, en cuarentena, en mayoría de los países, diría yo, todo el planeta. Y este es un momento para muchas preguntas, muchas inquietudes que surgen al respecto. Algunos dicen, ¿estaremos realmente preparados para volver a esta nueva normalidad? ¿Será preciso abrir nuestras ventanas, nuestras puertas para recibir esta nueva forma de vida? Algunos tienen preocupaciones de índole económica, se preguntan, por ejemplo, si había dinero, si habrá dinero para la colegiatura de los niños, si habrá dinero para las universidades, para pagar el crédito hipotecario, para poder cumplir con todos los compromisos. Algunos temen por su vida, quizás contagiarse una vez más con el COVID-19. En fin, hay muchas inquietudes. Sin embargo, y en medio de todo esto, hay gritos que están pidiendo que se abra todo, que se abran las iglesias, que se abran los centros comerciales, los escenarios deportivos, que se abran las universidades, las boutiques, en fin, que se abra todo. Pero la pregunta crucial, y yo diría la más importante, es si en este tiempo no sería mejor volvernos a Dios antes de volver a la nueva normalidad. Bueno, eso es una pregunta que queda en el aire y que es muy importante resolverla. Yo te invito para que el día de hoy vayamos a un episodio, un capítulo de la Biblia donde nos muestra a un hombre que tuvo una actitud diferente cuando tuvo la ocasión de abrir sus ventanas, las ventanas de su casa de par en par, producto de una estratagema que habían forjado en su contra. Un hombre estupendo realmente, un hombre que fue llamado temeroso de Dios, amigo de Dios, que a sus 80 años aún mantenía su lucidez, la bendición que Dios le había dado y sobre todo era un hombre temeroso de Dios. Y eso es lo más importante destacar. Este hombre también jugó un papel muy importante cuando era joven al mostrar el testimonio de él y ese grupo de amigos que fueron liberados de un horno de fuego. Y tú ya vas más o menos intuyendo de quién voy a hablar. Este hombre también permaneció una noche entera en el foso de los leones. Pero lo más importante es que permaneció desde los 7 hasta los 90 años en medio de estos gobiernos no temerosos de Dios, de estos gobiernos de reyes que tenían otros dioses, que eran idólatras, que eran déspotas, y allí permaneció durante todo este tiempo este hombre bajo la protección de Dios. Y no voy a hablar precisamente de ese episodio de El Foso de los Leones, sino más bien de esto que te contaba hace un instante, de cómo él abrió las ventanas de par en par, así como lo vamos a hacer nosotros o como lo estamos haciendo para recibir un nuevo aire. Sí, me refiero al profeta Daniel. Y yo te invito para que me acompañes en esta oportunidad al libro de Daniel, capítulo 6. Vamos a revisar los versículos del 10 al 15 para ver cuál fue la actitud de este hombre frente a lo que se avecinaba, a lo que estaba por venir en su vida, que cambiaría naturalmente la forma de percibir la vida aún hasta el día de hoy. Vamos entonces a contextualizar un poco lo que es el libro de Daniel en el capítulo 6, versos del 10 al 15. Y dice así, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esta porción del libro de Daniel, capítulo 6, versículos 10 al 15. Dice lo siguiente. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abrió las ventanas de su alcoba que daban a Jerusalén, y 3 veces al día se arrodillaba y oraba a su Dios, dándole gracias como acostumbraba a hacerlo. Pero aquellos hombres se juntaron y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Así que fueron ante el rey y haciendo referencia al edicto
real, le dijeron: ¿no es verdad que Su Majestad ha confirmado un edicto el cual ordena que cualquiera que en los 30 días siguientes pida el favor de cualquier dios o persona sea echado en el foso de los leones? Le preguntan ellos. A menos claro, dicen, que pida el favor de Su Majestad. El rey respondió lo siguiente: en efecto, y conforme a la ley de Media y de Persa, ese edicto no puede ser revocado. Al instante, ellos respondieron al rey: pues, ¿cómo le parece, Majestad, que Daniel, que es uno de los cautivos de Judá, no respeta a Su Majestad ni acata el edicto que Su Majestad ha confirmado? Al contrario, 3 veces al día pide el favor de su Dios. Cuando el rey oyó eso, se puso muy apesadumbrado y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol hizo todo lo posible por ponerlo a salvo, pero aquellos hombres lo rodearon y le dijeron: Su Majestad seguramente sabe que según la ley de Media y Persia, ningún edicto o decreto confirmado por el rey puede ser abrogado. Miren ustedes cómo se forma esta estrategia, esta estratagema amañada, mentirosa, para quitar del medio a Daniel. Y decía que vamos a contextualizar por qué Daniel se encontraba en esa situación. Daniel, un hombre, como he dicho, temeroso de Dios, había ganado el favor del rey Darío. No confundamos al rey Darío el Meda con el rey Darío Persa, que viene posteriormente. Pues este rey, que era quien comandaba en ese tiempo el imperio medo-persa, había visto unas particularidades muy importantes en la vida de este hombre llamado Daniel. Entonces resolvió hacer una división para gobernar su reino y nombró a 120, digamos, gobernadores regionales, locales, para controlar cada una de las provincias y de las ciudades de su imperio. 120 que en ese momento o en ese entonces se llamaban los sátrapas, así se conocían. Pero los sátrapas estaban también, es decir, al mando de los sátrapas estaban personas inferiores, pero también superiores. El rey Darío nombró 3 presidentes y estos presidentes tenían que vigilar la función de los 120 sátrapas para que la corrupción no hiciera presa del imperio. Miren ustedes, la corrupción desde aquel entonces ya campeaba por los sectores políticos y sociales. No es cosa nueva, lamentablemente. Y encima de esos 3 presidentes nombrados por el rey Darío, él escogió a un hombre, o por lo menos lo tenía en la mira, para que dirigiera todo este grupo. Un hombre intachable, un hombre honorable, un hombre que temía a Dios y que tenía ciertas particularidades muy importantes que a los ojos del rey, pues era la persona idónea para ocupar ese cargo. Y ese hombre, naturalmente, era Daniel. Esto no les gustó a los opositores, a estos hombres que, como les digo, formaron esta treta para quitarlo de en medio, para evitar que él, a través de su forma de ser, de su honestidad, pudiera impedirles hacer sus fechorías. De modo que dijeron: bueno, si no tenemos nada que decir de Daniel porque es un hombre íntegro, vamos a ponerle una trampa allí en su religión. Y por eso organizaron este edicto que fue firmado, como hemos leído acá, por el rey Darío y que no podía ser abrogado, que no podía ser quitado este edicto que ya había sido firmado por parte del rey Darío. En ese momento nos encontramos entonces con la triste situación de Daniel y en este momento él va a su casa. Se confina allí, pero no se dedica a llorar o a lamentar su suerte, sino que lo primero que hace este hombre, Daniel, es abrir de par en par las ventanas de su residencia, de su casa. So pena, naturalmente, de ser condenado a muerte, porque recuerda tú que el castigo de esta afrenta de no arrodillarse ante el rey Darío y orarle a él por 30 días, por un mes, significaba que él iba a ser condenado a muerte en el foso de los leones. Pero a Daniel no le importó absolutamente nada de esto, y como te digo, lo primero que hizo fue abrir de par en par las ventanas de su casa, de su residencia. Esto que nos dice espiritualmente ya para este mensaje que he llamado las ventanas abiertas y que nos habla de esa actitud que tuvo este hombre temeroso de Dios llamado Daniel de abrir las ventanas. ¿Y qué significa espiritualmente abrir las ventanas?
En primer lugar, las ventanas abiertas nos dan ventilación. En segundo lugar, las ventanas abiertas nos proveen iluminación, ¿sí? Nos dan luz. Y tercero, las ventanas abiertas nos dejan ver el testimonio nuestro hacia otras personas. Y vamos a ir desarrollando conforme lo que dice la palabra del Señor en este texto que hemos escogido para el mensaje de hoy. Las ventanas abiertas nos dan ventilación. Creo que no hay cosa más preciosa, más reconfortante que abrir las ventanas cuando nos encontramos en un sitio, en un lugar, en una habitación que tiene un aire enrarecido, probablemente esté oliendo a humedad o haya mucho calor en el ambiente, qué sé yo, o una persona haya estado enferma. Abrimos las ventanas y empieza a fluir ese aire fresco, que es como una bocanada de ese aire vivificador que nos llena el alma, que nos llena el espíritu. Así ocurre con nuestra alma, con nuestro espíritu, con nuestro corazón, cuando dejamos que el aliento, que el hálito de vida de Dios entre en nuestro corazón y en nuestra vida. Sin duda alguna, en este tiempo que hemos tenido que cerrar en los últimos meses nuestras casas, nuestras ventanas, creo que aún el más incrédulo ha experimentado la necesidad de una bocanada de aire fresco para revitalizar su vida, para respirar algo que le traiga un poco de quietud a su espíritu que ha estado confinado, que ha estado en ese momento preso. Eh, el aire de la presencia del Señor empieza a circular en nuestra vida. Y un anciano ateo en Europa, me acordaba en este tiempo, que lo entrevistaban, él se había recuperado del coronavirus, y este anciano decía, cuando le preguntaban a los periodistas acerca de su vivencia, de lo que había experimentado, él decía, pues me siento muy bien de haberme recuperado, pero estoy indignado porque es la primera vez que he tenido que pagar por el aire que respiro, haciendo alusión a tantos euros que había gastado en un cilindro de oxígeno para poder salvar su vida. Entonces él se quejaba y decía, tantos euros que tuve que pagar por un cilindro de gas cuando he vivido 80 y pico de años y siempre he respirado gratis. Obviamente no menciona que Dios le ha dado esa posibilidad de respirar este aire fresco todos los días de su vida. Y observamos aquí la actitud de Daniel, que como te digo, no fue a encerrarse, no fue a trincherarse, no retrocedió ante lo que estaba por venir, no tuvo miedo. Él sencillamente abrió las ventanas para que pudiera entrar el aire y siguió con su vida normal, con su vida de oración, con su vida de alabanza. Dice que se arrodillaba 3 veces al día mirando por su ventana al sitio donde está Jerusalén, como hacían los de su época. Daniel demostró que su amor a Dios estaba por encima incluso de su propia vida. Este es el secreto de la vida victoriosa en Cristo Jesús. Cuando nosotros dejamos que ese aire nos empiece a transformar, nos empiece a vivificar, y Daniel lo demostró de esa manera. Y ocurren milagros durante este tiempo. Hace unos días me enteré que una amiga viajó a los Estados Unidos para visitar a sus parientes, a sus amigos, y resulta que antes de acabar sus vacaciones, precisamente llegó este tiempo de la pandemia, de, de que se impidieron los vuelos, de que ya todos estábamos destinados a ser confinados en casa. De modo que ella no pudo regresar al Ecuador, por obvias razones, se quedó en casa de unos familiares. Pero estos familiares ya estaban contaminados con el COVID-19, el coronavirus, y ella se contaminó, se contagió. Y ella dice que una noche estaba en su casa, en su cama, dormida o procurando dormir, no podía hacerlo realmente, y cuando sintió que se asfixiaba, que una opresión muy profunda en su pecho le impedía respirar. Y lo que ella hizo fue lo que acabas de oír de Daniel. Se levantó de su cama, fue hasta la ventana, la abrió y oró al Padre, a Dios, diciendo, Señor, ayúdame, no puedo respirar, estoy a punto de morirme, me estoy asfixiando, por favor, dame una bocanada de aire. Y ella cuenta, y si quieres creerlo o no, dice que en ese momento no había ningún tipo de brisa que estaba refrescando la ciudad de Nueva York,
sino que llegó en ese momento cuando ella abrió la ventana de par en par, recibió una porción generosa, vivificante de aire, un aire que llegó hasta sus fosas nasales, hasta sus pulmones y llegó hasta la célula más pequeña de sus pulmones para darle aliento y vida. Esto naturalmente solo lo hace el Señor Papá Dios. Ella sintió que se recuperaba, que podía respirar, que fue un milagro de parte de Dios y ella pudo dormir esa madrugada perfectamente. Y esto le sirvió para testificar a aquella familia no creyente de los milagros y portentos que hace Dios. Ella recibió ese aire, permitió que el aire espiritual, el aire físico que le estaba dando Papá Dios en ese momento pudiera entrar hasta lo más profundo de su cuerpo y de su ser y testificar de esta manera de Dios, a la manera perfecta de lo que hizo Daniel en su momento. Hay una porción del libro de Job 27:3 que dice, pero mientras haya vida en mí y el aliento de Dios esté en mis narices, nada va a pasar. Job, un hombre que, como tú sabes, fue víctima de la tragedia, sintió el aliento de Dios a través de este aire. Dejó que el fluir del aire espiritual, la presencia de Dios fluyera en su cuerpo, en su mente y en su corazón para poder ser vivificado. De otra parte, el creyente que vive encerrado espiritualmente no goza de la libertad del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros tenemos que reconocer hoy que hemos estado viviendo en medio de un aire enrarecido, allí en medio de nuestro confinamiento, en casa? Y no solo estoy hablando de la parte física, sino también espiritual. Algunos sí hemos aprovechado o han aprovechado el tiempo y lo han tomado como una especie, como una suerte de retiro espiritual todo este tiempo que hemos pasado en casa. Pero otros no lo han hecho así. Han dejado que pase el tiempo, 3, 4 meses, no sé, y no han permitido que el aire, la presencia de Dios pueda fluir en su ser. Oí de un par de vecinos que estaban en la panadería en estos días esperando el turno para hacer compras y uno de ellos le contaba al otro sus cuitas, sus más hondas tristezas y le decía, realmente ya no soporto este encierro, ya no soporto, no puedo esperar más, no puedo esperar el momento en que podamos salir, no aguanto a mi mujer, no aguanto a mis hijos, realmente no sé qué hacer. Y aquí vemos una persona que actúa con egoísmo, que está enclaustrado en su forma de ser, espiritualmente encerrado, que no ha permitido que el fluir del Espíritu de Dios pueda vivificar, que no ha abierto las ventanas de su corazón a ese aire que nos da Jesús, que nos da Dios a través de su palabra. Si en este tiempo estoy buscando el bienestar solamente egoísta, no voy a encontrar ese fluir, esa presencia del Creador que puede satisfacer los más hondos anhelos de mi corazón. Es como si yo pretendiera lanzarme al océano con un tanque de oxígeno vacío. Debo permitir que la libertad del Espíritu Santo me dé esa libertad a mí para poder fluir espiritualmente. Algo bueno tiene que salir de este confinamiento. Y ese es el reto que tenemos todos los días de abrir nuestras ventanas, no solamente las ventanas físicas, sino también las ventanas de nuestro corazón. Otra cosa que vale la pena destacar acá es que a través de la oración podemos nosotros ventilar, dar a conocer los más profundos anhelos de nuestro corazón, nuestros problemas, nuestras preocupaciones, nuestros sinsabores. Eso fue justamente lo que hizo Daniel en su momento. No cabe duda que la oración ha cobrado fuerza en este tiempo y hemos transformado, yo diría, la manera de orar. No solamente se trata de una lista típica, interminable de peticiones al Creador, a Dios, por bendiciones económicas, físicas, espirituales, de toda índole, que está bien, por supuesto, tenerlas en cuenta, pero que no sea el modelo recurrente en nuestra oración, sino una oración más profunda, una oración que salga de lo más profundo de nuestras entrañas y del corazón. En estos tiempos, en estos días que a veces tenemos insomnio, yo particularmente, y no quiero decir que con esto he logrado una vida completa de oración, de dedicación, eh, pues he conseguido que en la madrugada, en vez de ponerme a contar ovejas para poder conciliar el sueño nuevamente, acudo a la oración.
esa oración sentida, esa oración que nace en momento de quietud, de mayor necesidad. Este es un ejercicio que Jesús lo hizo, y si Jesús lo hizo siendo el Hijo de Dios, ¿qué diremos tú y yo? Que necesitamos de la presencia, de la oración permanente para que Dios nos sostenga. Y en Lucas 22:44 dice, y estando en agonía oraba más intensamente, y era sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí está la actitud de el Hijo de Dios, que tenía como costumbre hacer una oración, no una oración rápida, petitoria, sino una oración profunda, una conversación que le permita estar en conexión con su Creador, con el Padre Celestial, para poder fluir espiritualmente. Mira lo injusto de este edicto, volviendo al capítulo de Daniel 6. Un edicto que prohibía por 30 días, por un mes, prohibía orar. Prohibía orar a no ser que esa oración fuera dirigida al rey Darío. Algo injusto, algo que estaba coartando, cortando el tributo que Dios se merece a través de la oración. Y por otro lado también estaba robándole ese tiempo de consuelo que Daniel conseguía a través de la oración a su padre. Entonces, desde todo punto de vista, no podía vivir sin Dios. No podía vivir sin Dios un solo día, mucho menos 30 días, que lo que decía este edicto. Y tú te has preguntado cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses tal vez han pasado y no me he dedicado a una oración, a esa conversación, a ese diálogo que debería tener todos los días como una forma de ventilar mis más hondas preocupaciones, pero al mismo tiempo de lograr la claridad, la ventilación de mi cuerpo, la iluminación. Y no estoy hablando de los iluminados, sino que me dé la razón para entender las situaciones que estamos pasando y también la palabra de Dios. Bueno, no pensaba, Daniel no pensaba que era su labor, era un hombre ocupado, no pensaba que esa labor era una excusa para no tener un tiempo a solas con su padre, un tiempo a solas en oración. Daniel oraba abierta y reconocidamente y no le importaba abrir la ventana para que fuera visto. Bueno es tener horas, tiempos de oración para que el aire del Espíritu de Dios pueda calar en lo más profundo de mi ser. En segundo lugar, las ventanas nos proveen iluminación. El que vive a oscuras siempre se vive tropezando. Muchos de nosotros podemos hacer una especie de zapping con el control remoto o con el mouse para hacer un recorrido a lo largo de nuestra vida, de esta vida y lo que hemos vivido últimamente, si es que no hemos estado conectados con la fuente de vida que es Dios, y podemos sincerarnos reconociendo que nos hemos tropezado, que hemos andado dando tumbos, que no ha habido la perfecta coinonía, el perfecto contacto con Dios y que andamos a oscuras, como alguien que se va por un camino oscuro y va dando tumbos, palos de ciego, por no saber por dónde camina. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cada año se venden 100 millones de Biblias en el mundo. ¿Tú te imaginas esa cifra tan generosa? 100 millones de Biblias. Y la pregunta es, ¿cuántas de estas Biblias, de estos millones de Biblias, son leídas de una manera profunda, de una manera profusa, con deleite por parte de las personas? Yo creo que es un porcentaje muy escaso, muy mínimo. ¿Qué significa la Biblia, la palabra de Dios, en tu vida y en la mía? ¿Has permitido que la palabra de Dios te traiga esa luminosidad que ilumine tu sendero, tu camino, que te permita tomar las mejores decisiones? Si es preciso, si es prudente salir en este tiempo, necesitamos esa palabra de luz, de luminosidad en nuestra mente y en nuestro corazón para no dar palos de ciego. Tras varios meses de confinamiento, también la gente no solamente ha necesitado de luz, sino también de el alimento que viene a través de la luz solar.
Leían estos días que en el Reino Unido y en varios de los países hay personas que están teniendo problemas con la ausencia de vitamina C en sus cuerpos, vitamina D en sus cuerpos, precisamente porque esto del confinamiento no les ha permitido salir como toda persona normal a tomar el sol, a solearse, y los galenos, los médicos están recetando entonces para evitar esta ausencia o esta deficiencia algunos gramos o microgramos de vitamina D para las personas. Qué importante entonces es también tener la luz que permite a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, tener salud, salud no solamente espiritual, sino física, como en este caso. Debemos recordar que la Biblia es una ventana abierta porque fue inspirada por el Espíritu de Dios y que nos sirve como esa lumbrera a nuestro camino. Ayuda a nuestro espíritu a no estar en tinieblas, a ser luz que brilla rutilantemente en medio de este mundo de tinieblas. Y tú de pronto dices, bueno, yo trato de leer la Biblia y la verdad es que no entiendo muy bien lo que ella me quiere decir. No entiendo algunos de los pasajes más complejos o más complicados. Pues hay una técnica muy sencilla que nos recomienda la misma Biblia. En el Salmo 119:34 dice lo siguiente: hazme entender. ¿Para qué? Para que observe tu ley y para que la guarde en todo el corazón. No solamente tenemos la necesidad de la parte cognitiva, de entender literariamente lo que nos dice la palabra de Dios, sino la presencia, esa presencia luminosa de Dios para poder entender las más profundas verdades. Es necesario que seamos receptivos para poder entender la verdad que nos trae la palabra de Dios. Por otra parte, muchos, inclusive creyentes, no gozan de buena iluminación porque tienen las ventanas cerradas o simplemente porque abren las ventanas que a ellos les conviene. He oído de muchas personas, de muchos hermanos en la fe, que dicen, bueno, yo tengo la Biblia, pero realmente no la leo con mucha frecuencia. Eh, Probablemente yo leo un devocional que tenemos todos, que no está mal, naturalmente, echar mano de estas herramientas que son valiosas, que de alguna manera complementan lo que nos dice la palabra de Dios, pero el libro que nos trae eh, luz a nuestra mente, a nuestro corazón, es la palabra de Dios, la Biblia. Y si tú eres de los creyentes que eventualmente le dan una ojeada muy ligera, muy superficial a la palabra de Dios, están de alguna manera cerrando sus ventanas al fluir del Espíritu de Dios. Otros, en cambio, dicen, bueno, yo no escucho, generalmente no escucho la programación de estaciones o emisoras cristianas. Háblese de cualquiera de las estaciones cristianas. No lo hago. A mí me gusta, como me gusta el fútbol, entonces yo pongo ahí para escuchar las narraciones y todo aquello que tiene que ver con los deportes. Otros dicen, no, a mí me gusta la musiquita, esas chicharitas buenas que ponen por ahí en otra emisora. En fin, en esa instancia es cuando estamos abriendo otro tipo de ventanas y cerrando las que nos conviene abrir. Aquellas que deben estar de par en par, como lo hizo en el caso de Daniel, para recibir la orientación, la guía por parte de Dios. La palabra de Dios es la que nos guía, la que nos lleva por el buen camino. No podemos cerrar las ventanas a los contenidos auditivos, escritos, que nos hablan de los principios más profundos de la palabra de Dios. Cuando vemos abiertas las ventanas de nuestra vida a los principios, a los valores profundos de la Biblia, entendemos claramente y vemos a Dios más claramente. Y también entendemos cuál es el propósito de Él para nuestras vidas, sobre todo en este tiempo tan convulsionado, donde la gente aspira a tener orientación, claridad en su camino, en lo que vendrá posteriormente. Tenemos buenas razones, miren ustedes, hermanos amados, para consultar la Biblia, pero lo más importante es que ella nos acerca a Dios, porque es una carta amorosa que Dios escribió en su momento para ti y para mí. Santiago 4:8 dice lo siguiente: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y tercero, ya para terminar este mensaje, las ventanas abiertas permiten que otras personas vean nuestro testimonio. Daniel testificó de su fe.
He dicho que Daniel abrió las ventanas de par en par, no solamente para ser observado como hacía el fariseo, porque era la costumbre de Daniel tener un tiempo a solas con Dios. Y para ello siempre abría de par en par sus ventanas, no solamente para que lo vieran en ese momento de máxima agonía, cuando su vida estaba en peligro, cuando habían puesto precio por su cabeza. No, sencillamente él abrió las ventanas y la gente lo vio orar de rodillas ante Dios. Aquí mismo, entre miembros de nuestra congregación, de nuestra iglesia, hay por estos días testimonios que son realmente estupendos, extraordinarios, gloriosos, de lo que Dios ha hecho en la vida de muchos familiares. Algunos, inclusive, que han sido contagiados del coronavirus, han recuperado milagrosamente su salud. Y ellos dan testimonio de todo lo que Dios ha hecho en este tiempo. Muchas dolencias que aquejaban a sus familiares o aquellos que lamentablemente han perdido a sus familiares durante este tiempo han encontrado fortaleza por parte de Dios, ese bálsamo reconfortante que solo la palabra de Dios puede dar en un momento determinado, cuando hay dolor, cuando hay un profundo vacío en el corazón. Nosotros debemos, y es una obligación, un compromiso cristiano, testificar a otros de lo que Dios ha hecho por nosotros. No solamente durante este tiempo, sino a lo largo de nuestra existencia caminando con Dios. Quiero hacerles una infidencia, una confidencia. Durante este tiempo de la pandemia del COVID-19, muchos de los sitios cristianos, de las estaciones, de las plataformas cristianas, han visto exponencialmente el crecimiento de personas que visitan sus plataformas para encontrar paz, consuelo y esperanza. Es el caso de la radio HCJB. Te cuento que en tiempos normales, digámoslo así, había un promedio de 7,000 visitas al mes de gente que entraba a mirar nuestras plataformas, la internet, la página web, a escuchar el streaming, el audio real o nuestra señal en línea, como quieras decirlo. Pero hoy por hoy, de 7,000 ha pasado a 35,000 en el último mes. Es decir, se ha quintuplicado la necesidad, y esto habla muy alto de la necesidad que tienen las personas de encontrar un testimonio, de encontrar una palabra de esperanza, una palabra que les llene el corazón, ese vacío que ha dejado toda esta preocupación de la crisis sanitaria mundial. De modo que el testimonio debe ser público, no oculto. Romanos 15, 18, 19 dice lo siguiente: porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Esta es la carta del apóstol Pablo a los romanos, justamente diciendo lo que acabo de recomendarte, lo que acabo de compartirte, del testimonio que debe ser público para que los demás, a través de esa ventana abierta de nuestra vida, puedan observar el testimonio y decir: algo tiene ese hermano, algo tiene aquella mujer que yo quisiera tener. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aquello que no, por lo menos no se ve una preocupación exagerada de todo lo que puede venir cuando nosotros abramos nuestras ventanas a esta nueva modalidad de vida, a esta nueva realidad. Y yo veo a esta persona, yo veo a esta mujer, a este hombre que tiene algo especial. Ese es el testimonio. No son las palabras, no es la elocuencia la que puede convencer, sino el testimonio de vidas, vidas transformadas, vidas cambiadas, vidas con esperanza, vidas con ilusión. Eso es lo que también hace cuando nosotros abrimos las ventanas de nuestro corazón para que otros vean lo que Jesús ha hecho en cada uno de nosotros. Bien, y ya para ir redondeando este mensaje que he querido compartirles en este día, recordar que la actitud valerosa de Daniel de dejar abiertas las ventanas de su casa trajo como consecuencia que lo arrojaran a los leones, al foso de los leones. Y esto lo encontramos en Daniel 6:16. Y como te decía al inicio de este mensaje, Daniel permaneció una sola noche ahí entre los leones, y el Señor cerró las quijadas, las fauces de estos felinos,
y pudo salir victorioso como ya lo había hecho años antes, cuando fue librado por Nabucodonosor de el fuego que los iba a calcinar a él y a sus amigos. Aquí lo tenemos a Daniel una vez más, abriendo las ventanas de su residencia, de su casa, abriendo las ventanas de su corazón y no permitiendo que las amenazas de muerte pudieran detener su vida de testimonio, su vida de oración, su vida de alabanza a Dios. Él lo preservó. Dios preservó la vida de Daniel de manera milagrosa. Con su actitud propició que su mente estuviera siempre lúcida, al margen de su edad. Ya tenía 80 y pico de años y iba a ser elegido en un puesto de prominencia. Esa lucidez, esa iluminación de su entendimiento, de su corazón, solo lo pudo obtener a través de esa relación con su Padre eterno, con Dios. Y sobre todo fue de gran testimonio para esas generaciones perversas y esas generaciones que necesitaban realmente que alguien marcara la diferencia. Hoy, mañana o pasado, se abrirán las puertas de tu casa, pero el desafío es abrir las ventanas de tu corazón para que la gente vea lo que el Señor ha hecho por ti durante este largo tiempo. Serás tú de testimonio vivo para todas aquellas personas que ansiosamente esperan la respuesta de por qué pasan estas cosas, de por qué no vuelve la normalidad, lo que era antes. Tú permitirás abrir las ventanas de tu corazón, de tu vida, de tu mente, de tu entendimiento, para que haya la lucidez que marcó la vida de este hombre temeroso de Dios que fue Daniel, para que tu mente esté limpia, para que puedas ver más allá de las circunstancias actuales. Serás tú como una bocanada de aire vivificante que va a contagiar a los demás. Y ojo que sería el único contagio válido en este tiempo, contagiar de entusiasmo, de esperanza, de alegría a los demás. Daniel tomó una decisión en aquel momento. Y tú puedes tomar una decisión ahora. Abrirás las ventanas de tu corazón para que el Señor te inunde con su hálito de vida y puedas ser un poderoso testimonio a los demás. Saldrás al mundo en esta desescalada, en esta nueva normalidad, para ser fuente de iluminación en medio de las tinieblas. De modo, hermanos, que yo los invito a dejar las puertas de nuestro corazón abiertas y Dios se encargará del resto. Probablemente tú eres una de las personas que no ha tenido la feliz oportunidad de conocer a un Cristo que te promete vida y vida en abundancia y que te dará la forma de vivir dignamente por el resto de tu vida y de la mano de Él. Hoy es tiempo para que abras las puertas de tu corazón y puedas recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Permíteme hacer una pequeña oración si esa es tu decisión el día de hoy. Señor amado, te doy gracias por este tiempo especial, por la palabra que nos has traído y por el desafío que significa abrir las ventanas de nuestro corazón para que tú inundes con tu hálito de vida nuestro ser, lo más profundo de nuestro ser y de nuestra vida y de nuestro corazón. Yo te pido por mi hermano, por mi hermana que no te conoce aún, que permitas, Señor, que ellos puedan recibirte a ti como su Señor y Salvador. Y tú puedes decir esto: Señor, reconozco que he sido una persona pecadora. Reconozco también que necesito un Salvador. Y te recibo a ti, Señor Jesús, como mi Señor y mi Salvador, en este momento y ahora. Confieso que he pecado y me arrepiento de todo pecado. Y te recibo en mi corazón para que tú me conviertas en una persona diferente, en una persona nueva, que tú me des de tu aire vivificador y que yo pueda experimentar el cambio en mi vida a través de tu palabra y ser de testimonio para las personas que me conocen. Y que tu nombre sea glorificado desde hoy y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Que el Señor me los bendiga y será
Hasta una próxima oportunidad.